¿Alguna vez se han preguntado cómo un pequeño grupo, casi insignificante, en un rincón del Imperio Romano, llegó a cambiar el mundo para siempre? Bueno, para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo y meternos hasta la cocina de las primeras comunidades cristianas. Vamos a ver su modelo de vida, que fue en sí mismo una revolución, pero una muy silenciosa. A ver, pensemos en esa palabra un momento. Para la mayoría, seguro se nos vienen a la cabeza edificios enormes, ¿no? Catedrales, rituales superformales, una institución gigante y organizada. Pero, ¿creen que siempre fue así? Vamos a poner esa imagen moderna cara a cara con la realidad del primer siglo. Es que la diferencia es abismal. La idea de templos majestuosos no tiene nada que ver con cómo empezaron. Las primeras comunidades se juntaban en casas. Así de simple, eran la Domus Ecclesiae, que significa literalmente la iglesia en casa. Y ahí el centro no era un ritual, sino la vida compartida, el día a día. Eran de verdad una familia espiritual. Y ojo, que esto no era un simple club de amigos con las mismas creencias, para nada. Era un modelo de vida completo, digamos, sistema operativo totalmente diferente que iba en contra de los valores y de la estructura del mundo romano. Fue en toda regla una revolución silenciosa. Y aquí está la clave para entender todo lo demás. Antes que cualquier otra cosa, ellos se veían como una familia. Toda la estructura, la autoridad, sus prácticas, todo nacía de esta identidad fundamental de ser hermanos y hermanas. Estaban unidos no por la sangre, sino por una fe que compartían. Ok, entonces, si eran una familia, ¿cómo funcionaba su vida por dentro? ¿Cuál era ese software que los hacía tan unidos? Pues miren, la respuesta está en una sola palabra. Una palabra griega muy poderosa. Koinonía. Y no, esto no es solo llevarse bien o tener compañerismo. Va mucho, mucho más allá. Implica una comunión súper profunda, una participación real y activa en la vida de los demás. Era compartirlo todo, lo material, lo emocional y lo espiritual. Era literalmente el pegamento que los mantenía unidos. Y esto no era pura teoría, ¿eh? La koinonía se veía en cosas súper prácticas. La gente compartía sus cosas voluntariamente, sin que nadie los obligara. Cuidaban de los más vulnerables, de las viudas, los huérfanos, los pobres. Las puertas de sus casas siempre estaban abiertas. Era una unidad tan fuerte que borraba por completo las barreras sociales de la época. Ahora, aquí hay que aclarar algo que es crucial. Esto de compartir sus bienes era voluntario, nacía del amor y de la fe que se tenían. No era un sistema económico impuesto desde arriba, como el comunismo. La motivación venía de adentro, era un acto de generosidad que los hacía más fuertes como comunidad, no una obligación que les quitaba su libertad. El segundo gran pilar de su vida interna era la enseñanza de los apóstoles. A ver, imaginen un mundo lleno de filosofías y opiniones por todos lados. Pues su punto de referencia no era lo que a cada uno le pareciera mejor, sino el testimonio de los que estuvieron ahí, de los testigos directos de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y esta enseñanza se pasaba sobre todo de boca en boca. ¿Y qué era lo central de esas enseñanzas? Pues se enfocaban en la resurrección como el evento que lo cambió todo, también en el llamado a una nueva forma de vida, al arrepentimiento. Tenían una esperanza segurísima de que Cristo iba a volver. Y por último, leían las escrituras judías de una forma nueva, a través de la lente de Jesús. Su espiritualidad era algo muy vivo, no solo ideas en la cabeza. Se notaba en prácticas simples pero súper profundas de su día a día. La oración era algo constante, el ayuno era una herramienta que usaban para tomar decisiones importantes, y la cena del Señor se celebraba en la intimidad de una casa, para recordar el corazón de su fe. Y hasta el liderazgo era totalmente diferente. Claro que había líderes, a los que llamaban ancianos y diáconos, pero su autoridad no venía de un título o un cargo, venía de su ejemplo de vida, de su carácter. Ser líder significaba servir a los demás, no tener poder sobre ellos. Muy bien, ya vimos cómo eran por dentro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se veía todo esto desde afuera? Porque claro, esta vida interna tan particular inevitablemente creaba una vida externa que chocaba de frente con la cultura romana. Es que su ética era de otro mundo para la época. En una sociedad llena de dioses, ellos rechazaban cualquier ídolo. En una cultura de moral sexual, digamos flexible, ellos practicaban una fidelidad estricta. Defendían la vida desde el principio, algo rarísimo en ese entonces, y hablaban de amar a los enemigos, un concepto totalmente revolucionario. Desde el punto de vista de un romano, estas actitudes eran peligrosísimas.
Como se negaban a adorar a los dioses de Roma, incluido el emperador, pues los consideraban ateos. Y al declarar que su lealtad era para un rey superior que no era el César, eran vistos como subversivos, una amenaza directa al orden del imperio. Y esto nos lleva al choque de trenes, al conflicto central que no tenía solución. La declaración fundamental del imperio era César es Señor. La confesión de fe de los cristianos era Cristo es Señor. Y no se podía tener dos señores. Su resistencia no era con armas, era espiritual y ética, pero no por eso menos firme. Y esta lealtad a Cristo rompía las barreras sociales más duras de la época. Dentro de la comunidad, las diferencias entre judío y no judío, esclavo y libre, e incluso hombre y mujer, se disolvían en una nueva identidad que todos compartían. Los esclavos eran tratados como hermanos y las mujeres tenían roles súper importantes y activos. Pero ¿cómo podían soportar tanta sospecha, persecución y rechazo? La clave era su esperanza en el futuro. Creían con total certeza que Cristo regresaría para establecer su reino. Y esa perspectiva del fin de los tiempos les daba un desapego increíble de lo material y una fuerza brutal para perseverar. Así que cuando juntamos todas las piezas, lo que vemos es un modelo de vida con una coherencia asombrosa. Lo que creían por dentro se reflejaba directamente en cómo actuaban por fuera, y eso creaba un testimonio poderosísimo. Si tuviéramos que resumir su identidad, podríamos decir que eran, primero, totalmente cristocéntricos. Jesús era el centro de todo. Segundo, profundamente comunitarios, una familia. Tercero, su espiritualidad era intensa y práctica. Cuarto, eran pacíficamente subversivos frente al imperio. Y quinto, vivían orientados por la esperanza del futuro. Y lo más curioso es que cada pieza necesitaba de las otras para funcionar. Y este es, quizá el punto más impactante de todos. Este movimiento no creció usando las herramientas del mundo, ni poder político, ni ejércitos, ni riqueza. Creció a través del testimonio personal, de la coherencia entre lo que decían y lo que hacían, y de la disposición a morir por su fe. Un modelo que, 2000 años después, sin duda alguna nos sigue haciendo pensar.